8 de la mañana con 20 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y a esta hora vamos a hablar de temas que tienen que ver con la historia, con nuestra realidad, con nuestro patrimonio en nuestra querida Colombia. Y vamos a hablar sobre la importancia de lo que ocurrió aquel 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. Ahora el profesor nos va a hablar puntualmente sobre estas fechas y el legado que tiene para nuestra actualidad. Y nos vamos a esta hora a saludar al profesor Arnovi Fajardo Barragán, historiador y docente de la Universidad Universidad Externado de Colombia. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. No lo escuchamos, profesor. Yo creo que de pronto activar allí el micrófono, quizás para podernos escuchar mucho mejor. ¿Estamos al diálogo? No, profe, no lo escuchamos todavía. Igual, aquí seguimos haciendo estas pruebas también y contándole a los oyentes que es que estamos también innovando en la transmisión que estamos haciendo para redes sociales. Los invitamos para que ingresen a nuestro canal de Facebook, @laudestéreo. Allí ustedes podrán encontrar también estas entrevistas registradas y estamos como decimos, probando nuevos sistemas para que ustedes tengan una mejor visión y también audio de nuestras transmisiones que hacemos por streaming. Mientras tanto, estamos ajustando el micrófono del profesor, pues Oscar y Samuel, les cuento que estas son noticias bien importantes que tenemos y son temas de análisis, la importancia de estas dos fechas. Que no es lo mismo 20 de julio a 7 de agosto. Si bien son dos fechas que para Colombia son festivas, de todas maneras tienen una connotación de carácter histórico y es justamente lo que nos vamos a detener a analizar para poder entonces, digamos, mostrar lo que a posteriori esto ha significado para el país, para el territorio colombiano. Es muy importante adquirir de todo un poco historia, de manera tal que podamos también sacar nuestras conclusiones en el contexto actual que atraviesa el país. Entonces, de allí la importancia de hablar por una parte pues de ese 7 de agosto de 1819, pero pues también de ese 20 de julio. Entonces, eso como para hacer algún aporte en particular. Exactamente, Oscar Mauricio, como usted lo decía, hay una diferenciación en estos días, pero yo creo que mucha gente piensa que el 20 de julio es algo más simbólico y el 7 de agosto es algo, un hecho más militar. Entonces, pues precisamente se relaciona a esto por la batalla del Puente Boyacá, que surgió el 7 de agosto, y el Día de la Independencia, que fue el 20 de julio. Así es, y ya lo tenemos por allí, ya lo estamos escuchando, por allá lejos, pero lo escuchamos. Háblenos de nuevo, profesor, para saber cómo estamos entonces en audio. Bueno, yo los escucho perfectamente. Nosotros lo escuchamos un poquito bajito. Profe, ¿cómo estás? Profe, no sé si puedes subirle un poco al micrófono, acercarte, que te escuchamos pasito, pero ya te alcanzamos a escuchar, que es lo importante. Ya la voz está ahí. Está ahí porque profesor... ¿Y ahora? No, seguimos escuchándolo. Su merced está conectado por audífonos. Quitémosle los audífonos a ver cómo nos va sin los audífonos. A ver si de pronto por ahí... No, menos, ahí sí no lo escuchamos. Bueno, ahí estamos en prueba y error. Hay que contarle a los oyentes que es que estamos en radio en vivo y estamos en ese proceso. Es como ese tránsito tecnológico, porque obviamente en estos 25 años de la UD Estéreo, pues estamos accediendo a nuevas herramientas para brindarles a ustedes todo ese análisis, para que pues también nos puedan conocer un poco. En estos días estábamos hablando acerca de el teatro de la imaginación, que es la radio. Bueno, se ha perdido un poco quizá por este alcance de las redes sociales, pero pues tenemos que estar a la vanguardia de las mismas. Oscar, usted habla de un tema muy importante y es del teatro. Yo creo que recordémosle también a los oyentes ese regalito pues que le tenemos precisamente a ellos, y es que nuevamente les recordamos que las bellas voces de Italia llegan a Bogotá, así se llama esta obra de teatro, y precisamente vienen tres voces muy importantes que son Carlo María Cantoni, María de Radkova y Giuseppe Tedeschi, que son personas italianas y
vienen precisamente a interpretar a los compositores como Verdi, Puccini, Bellini, Mozart sobre todo, y también por supuesto vienen a cantar unas piezas muy importantes que son como La Donna de Móvil, también está Costa Diva, que es de Norma, que es de Bellini, y también por supuesto está Recóndita Armonía. Entonces para los que les gusta el teatro, recordemos que estamos regalando unas boletas precisamente para este show que viene a la ciudad de Bogotá. Pasecitos dobles para que usted se programe, para que pueda disfrutar de esta presentación, para que se deleite un poco. Hay quienes son amantes del cine, bueno, chéverísimo, pero también en estos asuntos de la ópera, pues es muy válido que puedan ir a conocer todo ese talento. Y aquí en Bogotá, en donde definitivamente se presentan tantas actividades de carácter cultural, Bogotá está llena de restaurantes, buena gastronomía, sitios para hacer turismo, definitivamente algo bien interesante, y aquí lo estamos complementando con la ópera. Entonces ya lo saben, compositores como Verdi, Puccini, Bellini, Mozart y Saint-Saëns pues reviven entonces en la capital colombiana estas obras consideradas como pilares de la lírica, y la lírica mundial pues van a ser entonces interpretadas en algo a lo que se le conoce como las bellas voces de la ópera italiana. ¿Usted quiere asistir? Bueno, muy pendientes de Revista de la Mañana, de todos los contenidos que les estamos entregando y pues por supuesto de nuestros invitados. Fíjese usted que esto es muy interesante acerca de lo que vamos a hablar justamente tanto de fechas como el 7 de agosto y el 20 de julio. Pero si usted desea estar más adelante conectado, debe entender que vamos a ajustarlo en cierto modo a lo que respecta esta última legislatura, la número 4, que se está hasta ahora arrancando en el Congreso de la República. De hecho, ya hay unos proyectos de ley que por parte de ciertas carteras ministeriales pues van a estar siendo radicados justamente para su respectivo trámite hacia el Congreso de la República, de manera tal que si las cosas pues están a favor, puedan convertirse después de sanción presidencial en leyes y que puedan cumplirse, por supuesto, porque no es solamente un tema, Samuel y oyentes, Carito, sino de aprobarla, sino que se vayan a la práctica. Eso es como el que oye y solamente oye, pero entonces no es hacedor de lo que se escucha. Bueno, pues exactamente lo mismo. Ahí la importancia entonces de todo este análisis que les vamos a tener a ustedes más adelante a través de Revista de la Mañana. Es muy importante conocer las visiones de nuestros expertos, temas de la academia que nos parece muy oportuno tener para todos ustedes, queridos oyentes de Revista de la Mañana. Samuel. Claro que sí, Oscar, usted toca un tema muy importante y es que son los proyectos de ley que se han aprobado y que se van a aprobar y que van a tener como vigencia este último periodo, pero yo quiero recordar también algunos que han pasado muy importantes que... Importantísimo, yo creo que este es como el preámbulo además, exacto, para más Osquitar. adelante. Hablemos en cuanto a proyectos de acto legislativo, y es que también estamos, se ha trabajado también en reformas a la Constitución, se han trabajado también reconocimientos, por supuesto, a los temas del campesinado y también, por supuesto, temas de especial protección para las personas. En temas de ley, hay proyectos de ley sobre neurociencia, sobre neurotecnologías y también sobre derechos humanos. Y finalmente también es importante pues mencionar que este periodo empieza de 2025 a 2026, de 20 de julio a 20 de julio, y algunos proyectos también son de impacto social que incluyen iniciativas para que soldados y policías, por supuesto, puedan tener acceso a un salario mínimo. Entonces, esos son algunos de los proyectos de ley que ya han pasado en los periodos anteriores legislativos. Bueno, ahí están los retos, entonces más adelante los vamos a tratar, Carito. Así es, porque ya tenemos de nuevo al profesor haciendo estas conexiones que estamos realizando para que ustedes nos puedan ver también a través de Facebook. Profesor Arnovi Fajardo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Lo escuchamos muy lejos, pero ¿ustedes cómo lo escuchan? ¿Bien? Ya se escucha, yo lo escucho acá bien. Ya se escucha mucho mejor, que ahora antes, como está ahorita, mejor. Bueno, yo lo escucho un poquito lejos, pero bueno, ya vamos ajustando aquí el sonido. Profesor, qué bueno tenerlo con nosotros y vamos a hablar sobre este tema tan importante, el legado histórico del 20 de julio y el 7 de agosto. Empecemos a contarle a los oyentes, profesor Arnovi, sobre qué pasó el 20 de julio, para luego irnos para el 7 de agosto. Bueno, antes que nada, de nuevo un cordial saludo para todas las personas que escuchan la UD. Para ustedes también, muchas gracias por la invitación. Espero tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Y pues bueno,
cuando uno habla del 20 de julio, pues siempre uno habla de grito de independencia en genérico, ¿sí? Pero si nos vamos a los acontecimientos, lo único que ocurrió fue la creación de una junta de gobierno en la capital del virreinato, en Santa Fe. Y esa junta de gobierno pues asumió como la defensa del territorio, el gobierno. No fue una declaración de independencia absoluta, eso no fue. La misma acta decía que el territorio se iba a conservar y se iba a defender en nombre del rey de España. Y al principio la junta de gobierno la iba a presidir el mismo virrey. Entonces, en principio fue como un movimiento en el cual las élites criollas, los notables criollos, lo que hicieron fue asumir como una mayor participación política por medio de la creación de esa junta, ¿sí? Y pues generalmente se considera a Santa Fe como más importante y todo esto por el hecho de ser la capital, pero no fue la única. Ahí hubo otras actas, si se quiere, de independencia antes. Las más conocidas son las del Socorro o la de Cali. La de Cali fue el 3 de julio, la del Socorro fue el 10 de julio. Entonces, entonces ahí la única importancia es por el hecho de que se hizo en la capital. Y pues el 7 de agosto, por el contrario, ya 9 años después, 9 años y 18 días después, lo que, lo que es la culminación de una parte muy importante de las campañas libertadoras, ¿sí? Es el triunfo sobre el principal cuerpo realista que estaba en el territorio. Y, y pues eso consolidó una buena parte de los escenarios en los cuales se podían mover los ejércitos libertadores, pero no fue el fin de la guerra, ni la culminación de toda la guerra de independencia. Pasaron muchos, tuvieron que hacerse otras campañas posteriores a la batalla de Boyacá. Solamente que nos hemos acostumbrado a pensar en el 20 de julio como fecha de la independencia y en el 7 de agosto pues un poquito más relegado solamente a la parte militar, pero desde mediados del siglo XIX, cuando se definieron esas cosas, y mucho más cuando a esos significados históricos se le sumó el significado político. O sea, desde la Constitución de 1886, el 20 de julio se estableció como fecha para la instalación del Congreso Legislativo y el 7 de agosto se terminó estableciendo como la fecha de posesión de los presidentes de la República. Antes esas fechas pues eran fechas para conmemorar, para celebrar y todo esto, pero no tuvieron ese estatus de fechas importantes en el calendario político y simbólico nacional, sino desde finales del siglo XIX. Profesor, hablemos un poco entonces, usted nos hace como ese resumen general, pero quedémonos un momentico en el 20 de julio. Eh, el 20 de julio lo conocemos por el famoso florero de Llorente. Vamos a hacer un recorderis de cómo fue ese proceso, quiénes fueron los protagonistas que estaban allí en este proceso y se dice que es el Día de Independencia, pero el grito de independencia, pero como usted bien lo dice, no se pudo consolidar porque como que ese fue ese primer paso, pero después llegaron nuevamente los españoles a tomar más fuerza. Recordamos que ese 20 de julio le tocó al virrey salir corriendo porque pues, en esa revuelta que hubo en ese momento aquí en Santa Fe, pues como que todo parecía que por fin íbamos a ser liberados de los españoles o ser libres, pero pues esto no iba a ser tan fácil, obviamente. Y después llegó el famoso Juan Sámano. Hablemosnos un poquito sobre todo ese proceso que se hizo, por qué no se pudo dar esa independencia como queríamos el 20 de julio y eso pasó en 1810 y tuvieron que pasar muchos años después para poder lograr que Colombia tuviera esa independencia total. Irnos incluso un par de años atrás. En 1808 Napoleón invade España, los ejércitos franceses invaden España
España estaba en medio de una crisis dinástica por cuenta de las peleas entre el rey Carlos IV y su hijo, unas peleas que llevaron incluso a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando. Pero en ese momento Napoleón, de una manera muy intrigante, lo que hace es tratar de actuar como árbitro, pero a los dos los detiene. No los pone presos porque estar preso en un castillo, pues, y con ciertas garantías como de comunicación y supervivencia y comodidades, pues no es como no es una prisión muy amable, es como una prisión domiciliaria de lujo. Pero en España y en América, cuando se escucharon esas noticias, la respuesta fue, todos somos españoles, todos somos súbditos del rey, viva el rey. Eh, y en España, lo que empezaron a crearse fueron juntas de defensa. Juntas que trataron de buscar el apoyo de América. Por favor, envíenos recursos, necesitamos dinero para enfrentar a los franceses, pero como se resquebrajó toda la estructura de autoridad, algunas élites americanas o criollas, como las quieran llamar, en todos los territorios, vieron la oportunidad de decir, nosotros aprovechamos, como somos españoles, ellos nunca, en ese principio sí, nacieron en América y tal, pero se sentían parte de la monarquía y todo esto. Lo que ellos buscaron fue una mayor participación política. ¿Y cómo hicieron eso? Empezando a crear juntas de gobierno, sospechando que las autoridades que estaban iban a entregarse a los franceses, y por ahí empezaron a colarse estos intereses de nosotros vamos a gobernarnos y con algo de autonomía y tal y todo esto, ¿sí? Es en ese contexto que se da el acta de independencia. Al principio ellos no quieren independizarse, entonces por eso es una contrariedad. Pero ustedes leen el documento, o bueno, las copias del documento que existen, el original se quemó por allá en 1900. Pero si ustedes leen las copias que quedaron del documento, pues ustedes encuentran eso, que van a defender el territorio y van a defenderlo en nombre del rey. Lo que pasa entre 1810 y 1816, antes de la llegada de Pablo Morillo y de Juan Sámano, es que va cambiando la percepción de la situación sobre los vínculos que se justificarían para seguir unidos a España o si por el contrario lo que se busca es la separación general. Y en ese sentido se resquebrajó toda la integridad de América y todo eso. Fíjese que por ejemplo México o el Perú o las islas de Cuba y Puerto Rico fueron territorios, y Panamá también, fueron territorios que quedaron a favor de España. Mientras que territorios como Venezuela, la actual Colombia y el Río de la Plata, es decir, lo que sería actualmente como Argentina, Uruguay, Paraguay y también Chile, ahí empezaron a hacer el tránsito a la independencia absoluta. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en 1811 Cartagena proclama su independencia absoluta de España, y entre 1812 y sobre todo 1813 los otros territorios van a hacer lo mismo, que Antioquia, que Cundinamarca, que Tunja y demás. Y ahí se va como cocinando, si se puede utilizar el término, un proyecto político de creación de un estado nuevo, un estado de corte federal, que es lo que nosotros llamamos las, las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Solamente que ese proyecto no prosperó. No prosperó y pues ahí llegó la reacción por cuenta de España y de sus partidarios aquí en América, que siempre eran muchos y eran de muchos sectores. Es decir, hubo criollos, hubo indígenas, hubo mestizos y obviamente hubo peninsulares que defendieron al rey con uñas y dientes. Hubo enfrentamientos militares. Y pues también generalmente lo que uno llama las guerras de independencia esencialmente son guerras civiles. Se fragmenta la sociedad completamente. Profesor, ahora vámonos entonces más hacia acá.
ya pasó lo del 20 de julio. ¿En qué momento empieza a sonar con más fuerza el nombre de Simón Bolívar, que fue el gran protagonista con su ejército en 1819, 9 años después de ese grito de independencia de 1810? ¿Cómo fue que se gestó todo esto que es previo a la batalla de Boyacá? Bolívar empieza como su carrera militar y política en ese periodo del que estamos hablando, sobre todo en Venezuela. Sin embargo, en dos ocasiones, él encontró apoyo acá en la Nueva Granada. Cuando las cosas se pusieron mal en Venezuela hacia 1812, él escapó y se ofreció como militar para el servicio del gobierno de Cartagena y peleó contra los habitantes de Santa Marta por toda la cuenca del río Magdalena, del Bajo Magdalena. Y desde ahí llegó hasta Pamplona y hasta Cúcuta. Luego él buscó apoyo del gobierno federal, el gobierno de las Provincias Unidas, que le reconoció sus títulos militares y le brindaron apoyo, le mandaron oficiales, le mandaron armas, le mandaron recursos, y él con eso emprendió una campaña en Venezuela en 1813, que se llamó la Campaña Admirable. Fue una campaña relativamente rápida, relativamente exitosa, pero también muy violenta, o sea, aumentó el nivel de violencia, pero entonces digamos que eso le ayudase a construir una fama, ¿sí? Una fama frente a los neogranadinos y demás, pero también después sufrió muchas derrotas, volvió a escapar de Venezuela y cuando él empieza a reconstruir o intenta reconstruir su autoridad y su influjo, la tiene muy difícil y le toca buscar apoyo en Jamaica, busca apoyo en Haití y con esos apoyos él intenta hacer otras campañas en los llanos, en lo que serían los llanos venezolanos, ahí por los lados del río Orinoco, pero ahí le tocó unas disputas fuertes por la autoridad. O sea, la construcción de la autoridad del Libertador fue muy difícil. Solamente que para 1818 él empieza como a consolidarse como el principal estratega y el principal líder con una visión más regional, con una visión más integral, más de conjunto. Los otros jefes pues eran muy valientes y todo, pero no pudieron sustraerse como a ese influjo y eso fue lo que permitió que él organizara los ejércitos en Venezuela, que destinara a Santander al Casanare, a Arauca y al Casanare, y así empezaron a organizar los ejércitos que hicieron la campaña libertadora, que es cruzar los llanos, luego subir los Andes por el páramo de Pisba, llegar a la provincia de Tunja, y pues ahí están los combates, está Gámeza primero, luego viene el pantano de Vargas, ahí cerca a Paipa, y esa parte de la campaña termina con la destrucción del principal ejército realista en el territorio, que es lo que ocurre el 7 de agosto. Luego de eso, Bolívar ocupa Santa Fe de Bogotá, obtiene recursos, dinero, alimentos, uniformes, armas, y con eso puede empezar a desplegar ejércitos inmediatamente que a Antioquia, que a controlar el río Magdalena, que a tomar la ruta de Popayán. Y eso es lo que ocurre en ese año tan frenético de 1819. Pero el territorio no se liberó completamente, sino casi 2 años después. O bueno, 3 años después, hasta 1822, uno puede considerar que todo el territorio colombiano fue liberado. Arnovi, a menudo se habla de que hay que el 20 de julio es una fecha más simbólica y el 7 de agosto es una fecha más militar. ¿Es correcta esta diferenciación? ¿Es correcta esta distinción? Pues fíjese que esa discusión estuvo muy fuerte en este contexto actual de los bicentenarios. Es decir, en 2010 se planteó esa discusión e incluso ahí estaba finalizando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y empezó a decirse que no le iban a prestar tanta atención
al bicentenario de 2010 en comparación al bicentenario de 2019, y eso hubo un debate de tipo ideológico, de tipo político, de tipo académico, para saber esas connotaciones, para saber pues las implicaciones de ese tipo de declaraciones, ¿sí? Y finalmente pues sí se conmemoró de manera solemne 2010. Sí hubo pues no solamente desfile militar, sino muchas actividades de tipo cultural y todo esto. Desde entonces a la producción bibliográfica ha sido muy prolífica, han salido excelentes trabajos sobre eso, pero la cuestión estaba en que quedó el manto de duda, qué tan importante es el 20 de julio. Y ahí se retomaba una discusión que ya había ocurrido en el siglo XIX, teniendo en cuenta que el 20 de julio fue solamente una junta de gobierno en nombre del rey. ¿Era en serio válido identificarla como fecha de la independencia nacional? Y ese debate que en el siglo XIX existió y que no se resolvió sino hasta que el gobierno de los Estados Unidos de Colombia lo decretó como fiesta patria oficial. Eso fue como en 1873. Desde entonces se dijo que el 20 de julio era la fiesta nacional. Pero las discusiones actuales recogieron mucho de eso, y pues teniendo en cuenta el contexto político del país y todo eso, y el hecho de que se le fuera a dar mayor presencia a 2019 por lo del 7 de agosto y tal, pues también estaba siendo muy criticado por todas estas políticas de seguridad y todo esto, aunque en el fondo, más que el 7 de agosto, en 2019 lo que se estuvo conmemorando no fue solamente la batalla, sino la creación de Colombia. En octubre de 1819 se Sí. creó la República de Colombia, lo que nosotros llamamos Colombia. Y ese marco de bicentenario de la creación de ese nuevo país llevó incluso hasta la conmemoración de cosas en 2021, que fue el bicentenario de la creación de esa primera constitución, que fue la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Es decir, lo extendieron para no quedarse solamente en la fecha militar, sino que Profe. lo vincularon con un acto político y con una creación de una constitución, de una de las constituciones más importantes que ha tenido el país. Profe, aunque no sé, hay algo que me cuesta, digamos, uno siempre he tenido la concepción de que el 20 de julio fueron los criollos que estuvieron, aprovecharon como ese momento de efervescencia y calor, creo que esa palabra viene de allí, para aprovechar esos Ujú. momentos. Entonces, sáqueme de una duda, es decir, que Antonio Nariño, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez y los otros era haciendo una junta a favor del rey, no estaban buscando la independencia de España. Fíjense que, por ejemplo, Nariño ahí no cuenta. Nariño estaba preso para ese momento en Cartagena, y él sí era uno de los pocos que había dicho desde el principio necesitamos independizarnos y todo lo demás, pero en ese momento estaba preso, entonces él no participa en los acontecimientos del 20 de julio. Por ejemplo, Camilo Torres sí participa, firma el acta, y él el año anterior, en 1809, él había redactado un documento, es una representación que pasó luego a la historia como el Memorial de Agravios. Y en el Memorial de Agravios, Camilo Torres dice que él está en español como los demás. Entonces, en principio, sí, o sea, era como muy obvio que muchos de estos criollos, con excepción de unos cuantos, dentro de los cuales estaba Nariño, sí pensaran simplemente en tener una cuota más de participación y de poder, porque se sentían excluidos de los cargos militares, de los cargos administrativos, es decir, hacían buena parte de la burocracia y tenían cierto influjo y todo eso, pero los principales cargos, esa era su principal queja, quedaban en manos de peninsulares, y muchas veces esos peninsulares venían acá por redes clientelares, recomendaciones, y eso pues
frente a ellos que lo que proponían era algo más como de tipo meritocrático, entendido meritocrático para la época. Somos descendientes de antiguos colonizadores, hemos hecho nuestros estudios, conocemos el territorio, ténganos en cuenta, ¿sí? Pero esos mismos luego son los que van a ir cambiando de opinión y favoreciendo la separación definitiva. Camilo Torres es el que apoya a Bolívar en 1813 para librar la guerra en Venezuela, ya siendo presidente del gobierno federal y toda la cosa, ¿sí? Entonces ahí se va dando esa transformación ideológica por parte de estos señores criollos. Y pues ahí luego vuelve Nariño con sus proyectos y sus cosas y sus campañas militares en el suroccidente del país. Profesor Arnovi, ya para irlo poniendo en el contexto actual, ¿cuál es ese legado que justamente puede dejar los puntos principales acerca de este 20 de julio? Bueno, en cuanto a legados, ahí yo creo que es importante ver que a pesar de que fue como una fecha relativamente impuesta, ya se ha creado un sentido de pertenencia con respecto a ese 20 de julio, ¿sí? Ya se termina considerando que obviamente es una fecha cívica, eh, y no sé si ustedes se acuerdan cuando hace unos años, más que desfile militar, lo que se hacían era una serie de conciertos en las plazas públicas. Yo espero que eso vuelva pronto, que no se quede ese impulso ahí. Entonces digamos que por ese lado el 20 de julio digamos que ya se asentó en la identidad de los colombianos como nuestra fecha de identidad. Contrario al 7 de agosto. El 7 de agosto, pues sí, es la batalla de Boyacá y se recuerda, pero por ejemplo ya no es como antes cuando se cantaba el himno a la bandera, incluía esa mención a los campos de Boyacá, ¿sí? Eso ya no se ve, se considera así, claro, es un festivo, pero quedó ya muy cargada de peso político, por lo que les mencionaba hace un rato, de la posesión de los presidentes de la República, de contar los periodos presidenciales los 7 de agosto. ¿Mm? Eso le ha quitado un Sí, contenido a la fecha de la batalla de Boyacá, sí. a pesar de que tenemos el campo de Boyacá con los monumentos, y pues también quedó muy relegada al Día del Ejército. El ejército sí celebra el 7 de agosto porque es su día, pero digamos que ahí se permea mucho de política. Y, Entonces, y, fíjense, este siguiente 7 de agosto van a hacer el balance de los 3 años del gobierno del presidente Petro y van a ujú. empezar a especular con cosas de tipo político. Solamente en algunos canales presentarán los materiales que se han hecho en estos años sobre, El 7 de sobre agosto. el Ujú. bicentenario, la independencia y todo eso, pero la mayoría estará pensando es en otra cosa, en política, no en historia. ¿Desde hace cuánto se eligió el 7 de agosto para posesionar al presidente? ¿En qué año fue el... Desde la constitución, desde la constitución de 1886. Uy, llevamos más de 100 años con el 7 de agosto como fecha para posesión, con ese tinte político, como usted bien lo dice. Ujú. Y Y lo mismo, pues sí, en esa misma constitución se declaró el 20 de julio como la fecha de instalación y de apertura de actividades del Congreso de la República. usted O nos, sea, esa sí, constitución estableció el carácter político. claro. Usted nos dice que eso fue cuando era Colombia, los Estados Unidos de Colombia. Bueno, ahí sí hago la aclaración. En 1873, durante la existencia de los Estados Unidos de Colombia, se decretó que el 20 de julio fuera la fiesta nacional. Ya con la Constitución de 1886, lo que se hace es darle otro contenido al 20 de julio y ese contenido es de tipo político. Es el Mm, día de instalación y apertura de las actividades del Congreso. Entonces claro. ahí simplemente como que se recogió y se le complementó ese papel. Y pues eso uno se acostumbró a eso. Sí. 20 de julio por la mañana es Día de la Independencia, uno pone la bandera, si uno quiere ir al desfile militar, uno va al desfile militar o lo ve por televisión. Y por la tarde
Pues, ¿qué es lo que uno hace si uno quiere? Pues ve los discursos de los políticos en la instalación del Congreso y le presta atención a eso, Sí. en que ve presidente del Senado, de la Cámara y demás. O Ujú. si no, pues simplemente se desconecta de eso y ya. Sí, eso es verdad. Pues profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos. Estos temas obviamente son para hablarlos no solo en una entrevista, sino en varias, pero bueno, ahí usted nos dio algunos tips para hacer recordar sobre la importancia de estas fechas. Una invitación final, ya que estamos cerquita el 7 de agosto. Bueno, si hay tiempito, pasen antes o después del 7 de agosto ahí por el campo de Boyacá. Es un paseíto bonito, el campo pues con todos los monumentos ahí del puente de Boyacá es un lugar muy bonito para visitar. Y pues nada, no solamente piensen en política, piensen en la manera como se ha construido la identidad nacional y la república, la conjunción de muchos esfuerzos y de muchos sectores sociales dentro de un mismo proyecto, porque eso es lo que sí se ve en la independencia. Se conjugan sectores de élite con sectores populares y sectores medios. Hay una amplia participación popular y no algo de tipo pasivo. Entonces ustedes ahí pueden escudriñar el rol de los diferentes sectores, los indígenas, los afrodescendientes, la manera como circula la información, que el chisme, que el periódico leído en plaza pública, que el chisme en la chichería, o los eventos políticos, los desfiles, las misas, tantas cosas que se movilizaron entonces y que vale la pena prestarle atención. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar en la U de Estéreo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto acompañarlos. Igualmente, profesor, estábamos al diálogo con el profesor Arnovi Fajardo Barragán, historiador y docente de la Universidad Externado de Colombia, hablando sobre los hechos históricos del 20 de julio y el 7 de agosto. El profe